Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a estudiar la gran tribulación. La gran tribulación. Dice la Biblia que vamos a pasar por tribulación. Vamos en este día a estudiar este tema, a ver qué nos dicen las escrituras. Si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas en este momento. Le dé al botón de suscribirte, le dé a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. También puedes hacer un comentario, darle like y compartir. Pero antes de empezar con este estudio, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, llamado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, la bendición de cada oyente y cada persona, Señor, que se interese por este tema, Señor, que tú puedas iluminarlo conforme a tu palabra, Señor, y que tu Espíritu nos acompañe para este estudio, Señor. Pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor, y que quede claro este tema, Señor, para esperanza de lo que tú has prometido. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la gran tribulación, pasará la iglesia por una gran tribulación. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo son llamados por Jesús los atribulados? Y para ello vamos a ir a Mateo, al capítulo 5 y el versículo 11. Mateo 5 y el versículo 11 dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces el Señor Jesucristo nos dice aquí que bienaventurados seremos cuando por causa de Él nos insulten, nos persigan y nos digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, ya el Señor Jesucristo aquí nos dice que somos bienaventurados si somos perseguidos. La segunda pregunta que vamos a hacer en este día es: ¿qué les dijo Jesús a su iglesia que pasarían antes de su venida? Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Mateo 24 y vamos a leer el versículo 21 y del 29 al 31. El versículo 21 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces este versículo nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo vendrá y enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos después de la tribulación, no antes. Vamos a leer Marcos 13, versículo 18. Nos dice: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Entonces, aquí en todos los versículos, el Señor le dice a su iglesia que va a pasar por tribulación y que Dios va a acortar el tiempo por causa de esos escogidos. Ahora, ¿cuál es la causa de la tribulación? ¿Cuál es la causa que trae tribulación? Vamos a ir a Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Entonces, la causa de la tribulación es por el nombre de Jesús. También vamos a ir a Marcos capítulo 13 y vamos a leer también el versículo 9. Marcos 13 y el versículo 9 dice: pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Estamos viendo cuál es la causa de la tribulación. Apocalipsis 1, versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla de llamada Patmos
por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, todos estos versículos nos dicen a nosotros que la causa de la tribulación es por la palabra de Jesucristo. También Juan en el capítulo 17, Juan en el capítulo 17 y el versículo 14, también nos dice algo así también. Dice aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, la causa de la tribulación hemos visto en todos estos versículos que es por causa de la palabra de Dios. Ahora, pasaron por tribulación y persecución la iglesia primitiva. Vamos a ir al libro de Hechos, y vamos a leer el capítulo 20, Hechos 20 y el versículo 23. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí vemos que el apóstol Pablo, el Espíritu le dijo que iba a pasar por tribulaciones. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1, 2 de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4 y 8. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 8. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y el versículo 8, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, estos versículos nos dicen a nosotros que los discípulos, los apóstoles, pasaron por tribulación. Ahora, ¿quiénes serán los enemigos de la iglesia de Cristo? Vamos a ir a Lucas. Vamos a ver Lucas, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo del 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. El Señor Jesucristo dice aquí entonces que lo que serán enemigos de la iglesia serán las mismas personas de sus casas, las mismas personas de sus casas. Va a haber división entre padre, hijo y familiares, entre los familiares. Vamos a leer también Juan 16, el versículo 2 y 3. Juan 16, 2 y 3. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cuáles son estos que no van a conocer ni al Padre ni a Jesucristo? Vamos a ir entonces a Primera de Juan, y vamos a leer el capítulo 2, el versículo 4. Primera de Juan 2, y el versículo 4 dice, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo que quiere decir que aquellos que no van a conocer al Padre y a Jesucristo son aquellos que no van a guardar los mandamientos de Dios. Puede ver usted el video Unidos para la Persecución. Unidos para la Persecución, que es ecumenismo con propósito. Ecumenismo con propósito. Ahí usted podrá ver en este video cuáles son los que persiguen al pueblo de Dios. Y estos son lo que dice aquí el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, que no guardan sus mandamientos, entonces son mentirosos, y estos son los que persiguen a la iglesia. Debe tener en claro el cristiano que pasará por tribulación. Vamos a ir al libro de Hechos 14, y vamos a leer versículos 19 y 22. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad
pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Denver. El versículo 22 dice, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces aquí está claro que el cristiano va a pasar por tribulación. Romanos 12:12, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, hemos visto aquí entonces que debemos tener claro que el cristiano va a pasar por tribulación. Entonces, ¿cuál es el principal conflicto que trae la tribulación? Vamos a ver cuál es el principal conflicto que trae la tribulación. Vamos a ir al libro de Esther y vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice, todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedece el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira, pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habrían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces, la causa principal por la cual es la tribulación es por el tema de la adoración. Si usted no adora a alguien que no sea Dios, se puede llenar de ira y entonces lo va a llevar a tribulación, va a tener persecución. También vamos a ir a Daniel 3, Daniel capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5. Dice, que al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces vemos aquí nuevamente que el que no adore la orden de alguien con autoridad terrenal en violación con uno de los mandamientos de Dios, entonces va a ser perseguido y va a ser sentenciado a muerte. Así nos dicen la palabra de Dios. Apocalipsis 13:15 también nos dice, Apocalipsis 13:15, o sea que el tema en el cual en cuestión está en juego aquí es la adoración. Apocalipsis 13, el versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Entonces vemos que la tribulación es para la iglesia, pero para la iglesia fiel, la cual guarda los mandamientos de Dios, porque la adoración es en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué la adoración es el centro de la persecución? Isaías en el capítulo 14 y el versículo del 12 en adelante podemos encontrar cuál es la razón. Isaías 14 del 12 al 14 dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí vemos que Satanás quería ser igual a Dios y quería que le adoraran. Quería ser igual que Dios. Por eso en Mateo 4, nosotros encontramos, en Mateo capítulo 4, nosotros encontramos que Satanás
le dijo a Jesús que lo adorara. Mateo 4. Vamos a ver qué nos dice Mateo 4. Dice aquí, Mateo 4, en el versículo 8, dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces, la cuestión de la persecución es la adoración. La adoración es el punto principal para la persecución. Ahora, cuando adoren a la bestia, ¿a quién estarán también adorando? Apocalipsis 13. Apocalipsis, capítulo 13. Y el versículo 4 y 5 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, aquí nos dice la palabra de Dios que el que adora a la bestia estará adorando al dragón. Estará adorando al dragón. Romanos 6:16 también nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, usted aquí va a definir a quién usted obedece. Si usted desobedece a Dios, entonces está sirviendo a quien usted está obedeciendo. Entonces, a quien usted obedece es que va a indicar a quién usted sirve. Si usted desobedece a Dios, entonces usted sirve al enemigo, a Satanás. Si la iglesia verdadera es la que adora a Dios, ¿a quiénes perseguirá Satanás? Vamos a ver a qué iglesia entonces Satanás va a perseguir. Vamos a ver, vamos a ir a Apocalipsis 12, versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, dice aquí que Satanás persigue entonces a la iglesia. Ahora vamos a ver qué iglesia es la que persigue. En versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, hay una iglesia en la cual el dragón va a perseguir. Nos dice aquí que es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces ya sabemos cuál es la iglesia verdadera, entonces, la cual va a perseguir Satanás. Según aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué dijo Jesús que pensarían los que perseguirían a la iglesia? Vamos a ir a Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí que estas personas que van a perseguir a la iglesia, pensarán que estarán haciendo la obra para Dios. Pero ¿por qué dice Jesús aquí? Porque no conocen al Padre y al Hijo. Y ya vimos que el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea que estos que no guardan los mandamientos de Dios pensarán que estarán haciendo una obra para Dios, pero es porque no guardan los mandamientos y no conocen a Dios. Dijo Jesús a los apóstoles que la iglesia no va a pasar por tribulación. Vamos a ir a Juan 15:20. Juan 15:20. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces el Señor Jesucristo dice que como a Él lo persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Lo que quiere decir es que la iglesia, Jesús no le dijo que no iba a pasar por tribulación. Vamos a ir también a Filipenses 1:29. Filipenses capítulo 1 y el versículo 29 y 30.
A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, estos versículos nos enseñan a nosotros que los apóstoles y Jesús dijeron que iban a pasar por tribulación, que si a ellos los persiguieron, también a nosotros nos perseguirán. También vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 10. Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 10 dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús dice que debemos ser fiel en la tribulación y que el diablo echará a muchos en la cárcel para ser probado, ¿Es la tribulación un zarandeo para probar la fe de la iglesia y estar preparado para la venida del Señor Jesús? Lucas 22, Lucas capítulo 22, el versículo 31 y 33. Lucas 22, 31 y hasta el 33 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y aquí vemos que Jesús le dijo que Satanás vendría para zarandearos. Vamos a leer también Lucas capítulo 9, el versículo 24. Lucas 9, el versículo 24. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, la tribulación es un zarandeo para probar la fe. Entonces, el que está en tribulación, entonces debe soportar y no desfallecer, no debe faltarle al Señor, porque como dice el Señor, el que pierda su vida por causa de él, la salvará. Entonces, ¿se llevará Cristo a su iglesia antes de la tribulación? Vamos a ir a Juan 17:15. Dice aquí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces Jesús dice aquí que no lo va a quitar del mundo, sino que lo va a guardar del mal. Eso es lo que nos dice Jesús, no que lo va a quitar del mundo. Vamos a ver también Apocalipsis 7, que nos dice si Jesús va a llevarse a la iglesia antes de la tribulación. Apocalipsis 7, el versículo 9, dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Entonces, aquí vemos también que esta gran multitud, que es de toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice que son los que han salido de la gran tribulación. Lo que quiere decir que pasan por la tribulación. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Cuando la Biblia habla de los escogidos, ¿de quiénes son que están hablando aquí? Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí el apóstol Pedro le dice a la iglesia
que son linaje escogido, que somos linaje escogido, real sacerdocio. Vamos a ir también a Romanos capítulo 11 y el versículo 5. Romanos 11 y el versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, ya hemos visto que el remanente escogido por gracia queda todavía, dice el apóstol Pablo aquí. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces ya hemos visto que la iglesia es el pueblo escogido por Dios. Ahora, ¿qué producen las pruebas y las tribulaciones? Las pruebas y las tribulaciones. Romanos 5, versículos 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, las tribulaciones nos da entonces paciencia. Por eso nosotros podemos encontrar en el libro de Apocalipsis que dice que aquí está la paciencia de los santos, porque han pasado por tribulación y entonces eso le dio paciencia a esos santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso es que habla aquí de la paciencia de los santos. Quiere decir que estos son los que han pasado por la tribulación. También vamos a ir a Santiago. Santiago 5 y el versículo 11 nos dice, nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, las tribulaciones entonces nos dan paciencia. Y ya conocemos, como dice Santiago, la tribulación por la cual pasó Job. Ahora, ¿quiénes son los que no adorarán a la bestia y a su imagen y pasarán por la tribulación? Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 10. Apocalipsis 13, versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y ya vimos que las tribulaciones entonces traen paciencia a los santos. Entonces aquí por eso dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. También Apocalipsis 12, el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, este grupo son los que van a pasar por la tribulación por cuanto guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, al guardar los mandamientos, van a ser perseguidos y atribulados. También Apocalipsis 14 y el versículo 12 nos dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, vemos entonces que los que van a pasar por la tribulación son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que son llamados en la Biblia como los santos. Ahora, ¿quiénes le prometían al pueblo que no tendrían persecución, sino paz? ¿Quiénes eran los que le decían que el pueblo no iba a pasar por tribulación? Vamos a ir a Jeremías. Y vamos a ir al capítulo 28 y vamos a ver un ejemplo aquí de alguien, de un falso profeta. Dice aquí
un profeta Ananías. Vamos a leer versículo 2. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrante el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces, vemos aquí que este Ananías, hijo de Azur, profetizaba en el nombre de Dios, decía que hablaba en el nombre de Dios y que el pueblo nada más iba a durar 2 años en Babilonia cautivo, porque Dios iba a romper el yugo del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Pero vemos que ya Jeremías, que sí era el profeta verdadero de Dios, había dicho que Jerusalén, que los que estaban cautivos en Babilonia iban a durar 70 años en cautividad. Y este profeta dijo que no, que eran 2 años. Entonces, los que le prometen al pueblo y le anuncian al pueblo paz y que no van a pasar por persecución, entonces son el falso profeta. Por eso es que encontramos también en el libro de Apocalipsis el falso profeta. Y vamos, en otro estudio, vamos a estudiar quién es el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta que menciona el libro de Apocalipsis? Si tú no eres de los que guardan los mandamientos de Dios, no temas por la tribulación. Porque si tú no guardas los mandamientos de Dios, no vas a pasar por tribulación. Porque ya hemos visto que los que pasan por la tribulación son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es, según Apocalipsis 12, 17, el resto o el remanente en el tiempo del fin, porque no estarás en ese grupo. Y también por la palabra de Dios es que padecen la persecución. También usted puede ver la parábola de la viuda y el juez injusto que está en Lucas 18. Podemos ir pronto allá. Lucas capítulo 18 y el versículo 1. Aquí nosotros podemos ver esta parábola que Jesús cuenta, en la cual Jesús, antes de contarla, está hablando de su segunda venida en Lucas, en el capítulo 17, el versículo 26. El Señor Jesucristo dice que como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Entonces, más adelante, entonces Jesús le da esta parábola de la viuda y el juez injusto, en la cual esta parábola está indicando cómo va a estar el pueblo de Dios en la tribulación. ¿Cómo va a estar el pueblo de Dios en la tribulación? No voy a leer la parábola en esta ocasión, porque en otra ocasión voy a traer el tema de cómo entender las parábolas de Jesús. Si te ha gustado este video, suscríbete si no lo has hecho todavía, dale a la campanita de notificaciones, dale like y haz un comentario. También puedes compartir. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo estudio.